los ungidos de Dios. Prepárate, despierta, que Dios le está hablando a su iglesia cómo debemos de caminar los ungidos de Dios. Cómo se nos debe de revelar que como hijos de Dios tenemos que caminar ungidos. La palabra unción significa llenos del Espíritu Santo. Y estoy enseñando de cómo nosotros podemos mantener esa llenura. Ayer hablaba de la necesidad de permanecer a diario en su presencia. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios nos va a hablar. Es ahí donde Dios nos va a direccionar. Es ahí donde Dios nos va a dar tranquilidad, nos va a dar paz. Es ahí donde Dios va a hablar y susurrar a nuestro oído. Yo puedo leer en la Biblia varios ejemplos. En el libro de Hechos 8, el versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Mire qué tremendo, cómo Dios nos va a dar direcciones. Y tú puedes leer todo el libro de Hechos. El primero que fue lleno del Espíritu Santo fue Jesús. Jesús cuando fue bautizado en las aguas, no solo lo metieron a las aguas y le echaron el chorrito en la cabeza, no. Dice que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo bajó sobre él y lo llenó. Y vino la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Diga, habló. Y ahí es donde yo quiero llevarte, que Dios quiere hablarte. ¿Y qué sucedió después con Jesús? Dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y ahí estuvo 40 días y 40 noches ayunando. Qué poderoso. 40 días buscando el rostro de Dios para fortalecerte. El Espíritu de Dios quiere hablarte, pero no te va a hablar si no buscamos un lugar a solas para tener esa relación con Él. Yo me recuerdo que vi un hombre que me estaba llamando y me decía, me están quitando la tierra, papá, ¿qué hago? Y le decía, Dios te va a hablar. En la tarde me volví a hablar, solo necesito 25,000. Le decía, Dios te va a hablar, adora, arrodíllate, Él te va a hablar. Y volví en la noche con lo mismo y le decía, hijo, Dios te va a hablar. Y mire, así estuvimos 3 días luchando. Porque Dios le iba a hablar. Y Dios le habló de una manera tan tremenda como le habló al profeta. Ve a Sarepta y encontrás una viuda que te la da de comer. Mire qué tremendo, se fue a un lugar. Y ahí Dios le habló a una persona y le dijo, no te preocupes, hermano. Ya está listo todo. Yo te voy a ayudar. Tú no te preocupes por nada. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nos queremos preocupar en vez de buscar a Dios y escucharlo. Porque Dios siempre nos va a dar la salida. Dios va a dar la orden para que te bendigan. Dios le va a hablar a personas, le va a hablar a empresarios, le va a hablar a familiares para que te bendigan. Y así ha pasado y te puedo contar muchas historias donde Dios le habló a personas y a los días o a la semana Dios había hablado a otras para bendecirlos a ellos. Porque Dios trabaja de esa manera. La Biblia dice, cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, cosa que no ha subido el corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman.
¿quiénes son los que le aman? Los que oyen y obedecen. La Biblia dice que nosotros no debemos de ser solamente oidores, sino hacedores. El problema es que las personas oyen y desobedecen, pero no obedecen. Dios le dijo a Felipe, vete, levántate, y mire, y fue. Ahí donde Dios le reveló, donde Dios transformó a un hombre por haber caminado en obediencia. Por eso es muy importante que nosotros caminemos escuchando a Dios. Ahora, ¿cómo vas a saber que es la voz de Dios? Número uno, jamás Dios se va a contradecir a su palabra. Dios siempre va a caminar conforme a lo que está escrito. Porque el diablo va a venir a tentarte y va a tratar de arruinar tu vida para que tú te salgas de la línea del escuchar a Dios y obedecer. Lo mismo le pasó a Caín. Dios le habló a Caín. Dijo, tú sabes hacer el bien. En otras palabras, dijo, tú ya lo sabes, yo ya di las instrucciones. El mal está tocando tu puerta. Hay veces que nosotros no queremos obedecerle. Queremos escucharle, pero no obedecerlo porque queremos escuchar lo bonito que Él nos va a decir, lo que nosotros creemos que es lo que nos conviene. Y no es así. Todo está escrito. Por eso cuando el diablo vino a tentar a Jesús, Jesús le dijo, escrito está Satanás. Por eso tú no puedes venir y oír a Dios y si la palabra te dice algo diferente, eso significa que es el diablo que te está hablando. No te postrarás delante de los ídolos. Está escrito. Está escrito. Los ídolos mudos son. Está escrito. No hablan, no sienten, no ven. Está escrito. ¿Sabes cuál es el problema? Que creemos nosotros lo sobrenatural, lo místico, y ver las cosas sobrenaturales en lo místico, en las estatuas, en los ídolos. Por eso las personas son engañadas, porque tienen la palabra, leen la palabra, pero no la creen, porque no oyen a Dios. Y nosotros como ungidos tenemos que buscar constantemente el escuchar su voz. Constantemente leyendo esa palabra para que esa palabra salte de muerte a vida para nosotros. Que esa palabra nos dé vida, que nos dé visión, nos dé revelación, nos dé sabiduría. Que esa palabra se vuelva la voz de Dios en nosotros. Obedeced a vuestros pastores porque ellos ministran tu alma. Está escrito. Tú no puedes venir en contra de lo que está escrito porque entonces vas a escuchar otros espíritus, otras enseñanzas, como le pasó a Eva. Con que Dios ha dicho que no moriréis. Mire qué tremendo. Ya estaba escrito. Ya Dios les había dicho, no toquen de ese árbol, porque ese árbol, el árbol del bien y el mal, no lo toquen porque van a morir. Estaba escrito. El problema es que nosotros no queremos escucharlo. Por eso es bien importante que nosotros nos separemos de ese libro de vida que Dios nos dio. Dos testamentos. Un testamento, una ley, una gracia, una relación con el Espíritu de Dios. Está escrito. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los ungidos tenemos que caminar de esa manera. Los ungidos no podemos caminar diferente. Los ungidos tenemos que escuchar una sola voz, una sola palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que permanecer constantemente. Repito y termino con esto.
Los ungidos caminan oyendo y obedeciendo a Dios. Te ha hablado el apóstol Sergio Aguilar de la iglesia Ministerio de la Familia desde San Pedro Sula, Honduras.